Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a este nuevo directo, a esta nueva clase del programa intensivo de Gold Team Trading. Hoy nos encontramos una vez más aquí con todos vosotros, así que es un placer teneros a todos por aquí. Y vamos a iniciar hoy ya con lo que viene siendo ya directamente en lo que es análisis. Vamos ya manos a la obra y hoy ya nos vamos a meter en el terreno y como bien dije pues en el inicio del intensivo pues vamos a iniciar por las bases para ir avanzando poco a poco. También quería recordar a todo el mundo que al final pues el Discord es una comunidad que tenéis para vosotros y que por lo que estoy viendo según vuestro feedback, todos los mensajes que me enviáis y todo el tema, realmente os está gustando muchísimo el concepto del Discord, ¿no? El tema de que haya una comunidad, de que podáis contactar y que os podáis comunicar con otros traders y eso me parece algo súper guay, ¿no? Recordar también que habrá lo que viene siendo el sorteo de 3 cuentas de fondo de $6.000 para las personas que estén participando de una forma más activa en la comunidad. Y poquita cosa más. Digo, hoy no tengo la cámara porque de hecho se me desconfiguró. Estuve grabando algunas cositas, ¿vale? Y se me desconfiguró, así que hoy no la tengo configurada, no os preocupéis. Simplemente vais a estar viendo, igual que las otras clases, mi pantalla y me vais a estar escuchando de la misma forma. No os preocupéis que en las próximas clases va a estar todo exactamente igual y esto no va a afectar en nada a la calidad del intensivo, ¿no? Entonces, vamos a compartir lo que viene siendo la pantalla. A ver, vale, tengo un montón de hecho de pestañas abiertas, dadme un segundo. Vale, compartimos esta de aquí. Y de hecho, vale, nos encontramos aquí en mi gráfico, ok. Vamos a irnos en un gráfico limpio, vamos a irnos a un gráfico de suscríbete en este mismo. Nos vamos a ir a euro dólar o me da igual en verdad en cualquier par porque simplemente hoy vamos a estar dando, como bien digo, las bases de para mí lo que deberías empezar a aprender cuando te quieres poner en el mundo del trading una vez ya tienes tu trading plan, que lo dimos en la última, bueno, en la primera clase, ¿no? En la clase anterior tienes tu gestión de riesgo, que espero que esto lo tengáis todos claro, ¿no? Y ya lo tengáis más o menos marcado, lo estáis haciendo. Es algo que os recomiendo que lo vayáis actualizando durante el tiempo, porque conforme vaya pasando el tiempo os vais a dar cuenta que ciertas cosas os funcionan mejor o os funcionan peor. Y por esta razón os recomiendo pues que lo vayáis actualizando, ¿no? Que siempre tengáis vuestro trading plan al lado para que lo vayáis mejorando como vosotros veáis. En el día de hoy vamos a empezar con la estructura del mercado. Y vamos a empezar por la sección más básica, ¿no? Como bien digo, pero antes de ello quiero que la gente entienda, que la gente comprenda que la estructura del mercado es básica y a la vez compleja. Y con esto me refiero de que realmente hay un poco de lío sobre la estructura porque se puede llegar a explicar y se puede llegar a entender de una forma más o menos fácil lo que son las tendencias, tanto la tendencia alcista o la estructura alcista como la tendencia bajista o la estructura bajista, como las zonas de periodo de rango lateral, ¿no? Pero realmente hay cosas importantes en ello, ¿no? Y para ello os voy a intentar explicarlos con un pequeñito dibujo, ¿no? Que sería algo tal que así, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a hacer a ojo y quiero realmente ir dibujando esto como si fuera yo aquí un artista, pero para daros una pequeña explicación de lo que yo considero, ¿no? Al final, lo que es la estructura de mercado, ¿no? Y poderla explicar de una forma la cual todo el mundo lo entienda y que luego pues tengáis estos conceptos claros para largo plazo, ¿no? Vale, vamos a hacer esto más o menos de esta forma. Y esto lo puedo hacer así, vale, perfecto. Vamos a entender una cosita pero que muy importante en un primer momento. Y es que esto que estoy dibujando aquí, ¿de acuerdo? Por mucho que ahora veáis que solo son garabatos, ¿puedo poner flechas? Bueno, esto que estamos viendo aquí es lo que viene siendo el mercado, es una representación del mercado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar entendiendo un poco los rangos de trading, los trading range y la estructura, porque dentro de la estructura tenemos unas cosas que debemos de entender. Vamos a marcarlo como estructura del mercado y tenemos que entender que en esta estructura tenemos dos tipos de estructura. Primero de todo tenemos la estructura principal
¿de acuerdo? Y segundo, tenemos la estructura interna. Esto es algo que es muy importante de diferenciar porque a veces, por culpa de la estructura interna, muchos traders nos confundimos y realmente intentamos operar cambios de estructura o operaciones dentro de la propia estructura interna sin tener en cuenta la estructura principal, que al final es la más importante. ¿Cómo podemos diferenciar cuál es la estructura principal y cuál es la interna? Pues bien, la estructura principal siempre va a ser la estructura más grande. La estructura interna es lo que está sucediendo dentro del movimiento importante, dentro del movimiento largo. Tenemos un movimiento, ¿de acuerdo? Y dentro de ese propio movimiento, dentro de ese rango, vamos a tener una estructura dentro de cada movimiento que tengamos en el mercado. Entonces eso va a ser la estructura interna. Y hay que entender que estas dos estructuras son realmente lo mismo, porque lo que nosotros veamos en una temporalidad alta lo vamos a estar viendo de la misma forma en una temporalidad pequeña. Da igual que la temporalidad sea grande o sea pequeña, quiero decir, los tipos de estructuras se va a mover todo igual en temporalidades mayores que en temporalidades menores. El mercado es fractal y si el mercado puede estar en una estructura alcista en una temporalidad alta, en una temporalidad baja también, si el mercado en una estructura principal es alcista, en una estructura interna puede ser bajista, pero en los movimientos siempre van a ser los mismos. Los conceptos de Smart Money siempre va a ser lo mismo. Poco importa en qué temporalidad estemos. A lo que me refiero es que, por ejemplo, mucha gente me pregunta, oye, ¿tú en qué temporalidad analizas? ¿Tú cómo lo haces? ¿Esto es válido a partir de qué temporalidad? Y es que realmente la estructura es exactamente igual, es una réplica, es un clon de todo en cualquier temporalidad. Siempre va a suceder lo mismo, se repite una y otra vez. Simplemente es que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre lo que esté sucediendo en la estructura principal, porque si nosotros solo nos fijamos en la estructura interna, vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, nuestra estructura es bajista, pero esto solo es bajista en nuestro rango interno. Si en el rango general es alcista, no estaríamos operando de la forma correcta. Entonces, vamos a, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Que vamos a un ejemplo un poco avanzado para lo que llevamos, porque realmente esta es la primera clase analizando los mercados y este ejemplo es bastante avanzado para ello, pero creo que incluso podríamos llegar a entenderlo un poquito a lo que me refiero. Nos vamos a ir a este gráfico, ¿de acuerdo? Y nos vamos a ir, por ejemplo, a una temporalidad de 10 minutos. En 10 minutos... Esto es lo que veíamos en lo que es la mañana de España, ¿no? Lo que es la sesión de Londres. Eso es lo que estábamos viendo. De hecho, he hecho una encuesta en el grupo de Telegram gratuito sobre qué le parece a la gente esta operación. ¿De acuerdo? Sobre qué le parece a la gente esta operación. Hice la encuesta. A priori, la mayoría de la gente, el 70%, votó de que esta operación le parece una operación correcta, el hecho de realizar una compra en este order block. Le parece una operación correcta porque tenemos varias cositas, ¿no? que en teoría son importantes. Ya estoy hablando un poquitín de cosas avanzadas, ¿no? Para los que seáis más nuevos quizás no lo comprendéis y disculparme. Para los que lleváis más tiempo lo vais a comprender, pero no os preocupéis que todo esto lo explicaremos paso a paso. Esto solo es un pequeño ejemplo fuera de contexto para intentar dar a comprender la importancia de la estructura principal de la estructura principal y no solo la estructura interna, porque muchos traders solo se fijan en la estructura interna. Por ejemplo, aquí lo que podemos ver es que tenemos un punto de interés, que es un punto de interés que no fue mitigado, al menos en 10 minutos, ¿de acuerdo? Es un punto de interés que no fue mitigado aquí. Bueno, sí que fue mitigado, ¿de acuerdo? Pero podrías llegar a ser válido igualmente, no me había fijado correctamente, pero fue mitigado. Tenemos liquidez, tenemos un cambio de estructura que ahora entenderemos en la clase de hoy, veremos por qué suceden los cambios de estructura y todo el tema, pero en teoría esto es una estructura bajista en el que en un momento dado pasa a ser alcista y por esto en teoría este punto de interés podría llegar a ser válido para realizar una compra. Si bien todo parece correcto en esta temporalidad de 15 minutos, todos estos ejemplos son correctos, el precio acaba bajando y no hay ninguna reacción en este tipo de punto de interés, ¿no? Sin embargo, tenemos un análisis que es correcto y esto lo comprenderemos. Pero realmente, ¿este análisis es correcto en 15 minutos? Sí, es correcto. Pero ¿por qué de una forma, hablando ya de una forma en general, por qué no es correcto? O sea, siendo realistas, ¿por qué no ha funcionado? Pues bien, esto no ha funcionado porque no estamos teniendo en cuenta la estructura principal. Estamos viendo la estructura interna
y pensamos que realmente, ok, en la estructura interna esto, a partir del momento el cual nos genera el cambio de carácter, el cambio de estructura es alcista, nos vamos ya alcistas, pero esto no es así. Si nuestra estructura principal es bajista, nosotros no podemos solo decidir las operaciones que vamos a hacer por la estructura interna. Es decir, la estructura interna siempre va a ser una confirmación, siempre va a ser algo que nos ayude. En este caso, pues es una estructura interna que venía siendo bajista, ¿de acuerdo? Y esto lo aprenderemos en esta clase, no os preocupéis si aún no entendéis cómo identificamos esto. Venía siendo bajista y acabó pasando a ser alcista y muchos traders cayeron en la trampa del falso change of character. Esto al final aquí sucedió un change of character que fue falso. Mucha gente entró aquí en compra porque vieron este cambio de estructura interno y se quisieron ir a alcistas, pero sin tener en cuenta lo que está sucediendo en la real estructura interna, o sea, principal, perdón, en la estructura principal, que en la estructura principal lo que está sucediendo no es nada más ni nada menos que una estructura, una tendencia bajista, donde tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, pues después nos viene un impulso. Después nos viene un impulso, no vamos a comprar a partir de aquí. ¿Por qué íbamos a comprar? No hay ningún motivo, no hay ningún punto de interés realmente importante aquí para comprar. Entonces, por mucho que nosotros estemos viendo un cambio de estructura en la estructura interna, esto no va a funcionar si no estamos teniendo en cuenta la estructura principal. Por lo que realmente la estructura es algo sencillo de comprender, pero tienes que tener un contexto macro, tienes que tener un sesgo que esté realmente de acuerdo con lo que está sucediendo en una temporalidad mayor, porque lo guay del trading es que nosotros podemos visualizar el precio de muchísimas formas distintas y esto nos da muchas ventajas, pero a la vez viene con desventajas si no somos capaces de movernos correctamente por las temporalidades y tenerlas en cuenta de la forma más importante, ¿no? Que al final siempre lo que vamos a dejar claro es que siempre la temporalidad mayor, la temporalidad más grande, es la que tiene un mayor impacto y es la que es más importante. Nosotros hemos visto que aquí hemos tenido un análisis súper bueno en 15 minutos y el análisis parecía completamente correcto. De hecho, la gente en Telegram ha votado el 60% o el 70% de que hubiera entrado en compra aquí. ¿Pero por qué? Porque no tienen la información que ha sucedido, la información que hay en temporalidades mayores. Y esto es un fallo que cometemos muchísimos traders de, ok, tenemos un buen análisis en una temporalidad menor, vamos a operar y si no se da, nos vamos a enfadar o no lo vamos a comprender y vamos a decir que es culpa del mercado y que el mercado en el día de hoy está mal y hace lo que quiere. Pues no, esto no es así. Tenemos que entender que habrá algunas veces que sí que las pérdidas serán inevitables, pero en este caso es una falta de la comprensión de lo que está sucediendo en la estructura principal y no solo fijarse en la estructura interna. La estructura interna es algo súper importante que nos puede ayudar un montón, pero tiene que ir de la mano con la estructura principal. Bien, no paras de hablar de la estructura. ¿Cómo podemos comprender la estructura? Pues vamos a ello, ¿no? Vamos a comprender esta estructura. Vámonos al ejemplo que teníamos aquí de antes, donde teníamos la estructura principal, la estructura interna. Entendemos que este movimiento es la estructura principal y esto, lo que sucede dentro del propio movimiento, es la estructura interna y vamos a ir viendo, por ejemplo, lo que sería una estructura bajista, ¿de acuerdo? Porque el mercado se puede mover de tres formas. Se puede mover en una tendencia bajista, que es lo mismo que estructura bajista, ¿no? O en una tendencia alcista, que es al final que el precio en general va hacia arriba, aquí en general va hacia abajo, o se puede mover de ninguna forma, simplemente avanza sin cambiar la cotización del mercado, es decir, que se mueve de una forma en un periodo de rango lateral, ¿no? El precio simplemente se mantiene prácticamente los mismos niveles porque no se decide y cuando sube un poco vuelve a bajar y la media sigue siendo la misma. Nosotros siempre vamos a intentar tradear, bueno, no, siempre vamos a intentar, no, esto lo tenemos que tener en nuestro trading plan y yo os recomiendo que realmente solo operéis siempre que podáis las tendencias, ¿de acuerdo? Los periodos de rango lateral los podéis operar una vez estamos fuera de este periodo de rango lateral, porque aquí ocurren muchas manipulaciones, entonces las entradas no suelen ser buenas entradas en esta zona, sino que son buenas entradas fuera de estas zonas. Ok, nosotros siempre vamos a operar en una tendencia bajista o una tendencia o alcista, perdón. Entonces, dentro de las tendencias bajistas vamos a estar operando, obviamente, en ventas.
Vamos a buscar únicamente ventas. Esto es lo que nos va a hacer es que podamos ganar muchísimas más operaciones de las que nosotros nos podríamos imaginar, ¿no? Nuestro win rate va a subir un montón por el simple hecho de ver, ok, estamos en una tendencia bajista porque la estructura es bajista, solo vamos a realizar ventas. Aquí en este caso estamos en una tendencia alcista porque la estructura es alcista, solo vamos a realizar compras. Compras. ¿Por qué la estructura es alcista o por qué la estructura es bajista? ¿Cómo lo podemos comprender? Pues bien, esto lo podemos comprender de una forma muy sencilla, y es que vamos a comprender que en un primer caso, en una tendencia bajista, la estructura va a tener dos movimientos, ¿de acuerdo? O sea, el precio va a tener dos movimientos, perdón. El impulso, que siempre va a ser el movimiento más grande y más potente, y después el retroceso, que va a ser siempre más pequeñito. Este es el retroceso, este es el impulso de vuelta, otro retroceso, otro impulso. Esto sería la estructura de acuerdo de una tendencia bajista. Esto sería una estructura bajista y como bien he dicho antes, vamos a tener, tal y como me expliqué en alguno de mis primeros vídeos de YouTube, el impulso, que es toda esta zona de aquí, y después el retroceso, ¿ok? Vamos a marcar el retroceso con otro color distinto, con azul, que se va a poder ver de una forma más sencilla. Y entonces, como bien he dicho antes, si la estructura es bajista, si la tendencia es bajista, vamos a buscar ventas. ¿Dónde vamos a buscar ventas? ¿En la parte del retroceso o en la parte del impulso? Pues lo ideal es intentar ver en cuándo se va a terminar este retroceso y entrar en los inicios del impulso, ¿de acuerdo? Del siguiente impulso. Nuestro deber es intentar comprender cuándo este retroceso va a terminar para seguidamente realizar nuestra venta y aprovechar todo el impulso, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo difícil, porque nosotros no somos adivinos, no sabemos si el impulso, o sea, si el retroceso será así o será así. Entonces, si nosotros por miedo operamos demasiado pronto, vamos a perder. Pero si nosotros también operamos demasiado tarde, también podemos llegar a perder. Entonces tenemos que saber identificar después los puntos de interés, que esto al final, comprender un punto de interés es más o menos sencillo, pero hay más cosas que tener en cuenta. Pero para empezar, esto, como bien os he dicho, es lo que viene siendo los dos movimientos dentro de la estructura, ¿no? Tenemos los impulsos, que son esos movimientos que nosotros vamos a querer estar, nuestras operaciones queremos que sean en los impulsos porque son los movimientos más grandes, más fuertes, más limpios, más rápidos, que los cuales si nosotros estamos dentro a favor de la dirección apropiada del mercado nos va a estar dando un mayor beneficio. Y en los que nos queremos mantener fuera son los retrocesos, ¿de acuerdo? Vamos a marcarlo por aquí en azul, que estos son los retrocesos. Lo mismo sucede en una tendencia alcista. Vamos a marcar ahora que esto es una tendencia bajista, tendencia bajista, y nosotros comprendemos que esto es una tendencia bajista porque la estructura del mercado es bajista, ¿ok? ¿Por qué es bajista? ¿Por qué lo es? Antes de pasar directamente a lo alcista, ¿por qué esto es bajista? Pues bien, porque tenemos altos y bajos que son cada vez más bajos. Es muy importante identificar estos puntos, ¿de acuerdo? En este caso, tenemos aquí lo que sería el último alto. Después tenemos aquí otro alto más. Seguidamente tenemos aquí otro alto más. Vemos como cada uno de estos altos, de una forma consecutiva, el precio es menor. O sea, este alto de aquí es más bajo que este primer alto. Y vemos como este tercer alto es más bajo que este segundo alto, Por lo que realmente estamos viendo que tenemos altos más bajos. Y lo mismo sucede con los mínimos. Estos mínimos, estos bajos son cada vez más bajos, por lo que nosotros, gracias a identificar dónde se encuentran los altos y los bajos, podemos ver que nos encontramos en la estructura bajista. Fácil, ¿cierto? Hasta aquí todo el mundo lo comprende, imagino. Si no lo comprendéis, no tengáis ningún tipo de problema en ponerme ninguna duda. Aquí al final no hay preguntas tontas, nadie es tonto, simplemente hay cosas que a veces pues lo podemos comprender de una forma distinta, ¿no? Si alguien necesita que lo explique distinto, lo explico distinto sin ningún problema. Efectivamente, como dice Adrián, básicamente lower highs y lower lows en inglés, ¿de acuerdo? Esas son las abreviaciones, es LL y LH, y las abreviaciones lo tenéis en el PDF que envié ayer en el contenido de clases extra, ¿no? Esto sería un lower high, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un alto más bajo que imaginamos que el anterior, y esto también es otro lower high, porque es un high significa alto y low significa bajo, por lo cual es un alto más bajo. Esto también es un alto más bajo, y aquí tenemos un bajo más bajo, por lo cual lower low, LL, ¿no?
es lo que viene siendo la abreviación de lower low, bajo más bajo. Estas son las abreviaciones. Tenéis el PDF de las abreviaciones en contenido extra y realmente eso os va a ayudar muchísimo a comprender. Pues esto es una tendencia bajista. Vamos a irnos con la tendencia alcista, que es algo pues que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero obviamente hacia la dirección contraria. En la tendencia alcista pues vamos a tener también los impulsos y los retrocesos. Tenemos el impulso, que es el movimiento más grande, con más fuerza, más directo, y el retroceso, que suele tardar más. El impulso de vuelta, el retroceso. El impulso de vuelta, el retroceso. Vamos a marcarlo de la misma forma que antes, los retrocesos, ok, y los impulsos. Disculparme mis dotes como artista, realmente nunca se me dieron muy bien las artes, pero aquí lo tenemos, ok. Como dijimos antes, ¿esto lo puedo duplicar? Sí, vale. Lo podemos duplicar, tenemos los impulsos y los retrocesos, y de la misma forma que en la tendencia bajista, nosotros en la tendencia alcista, en la estructura alcista, vamos a estar buscando operar esos impulsos, estar dentro del movimiento que es el impulso, el movimiento más grande, el movimiento más fuerte, el más limpio. Estos movimientos suelen suceder en los inicios de las temporadas, de las sesiones, ¿de acuerdo? De los inicios de la sesión de Londres, en los inicios de la sesión de Nueva York, en los inicios de la sesión asiática. Pero, como bien dije en la primera clase, tiene que ser el par adecuado, tiene que ser el mercado adecuado. Obviamente, euro-dólar no va a tener estos movimientos en los inicios de la sesión asiática. Estos movimientos los va a tener en los inicios de la sesión de Londres, en los inicios de la sesión de Nueva York. ¿Por qué? Porque son los mercados que se cotizan en esos horarios, ¿no? Que se mueven en esos horarios. Entonces, como bien dije, nuestro objetivo va a ser el mismo, va a ser intentar entender en qué punto va a terminar este retroceso. No avanzarnos a ello, sobre todo no avanzarnos a ello, sino marcar las zonas donde nosotros creemos que este retroceso va a terminar y entrar en ellas, ¿de acuerdo? Podemos entrar directamente por riesgo, que significa entrar en la zona en la cual nosotros tenemos más confirmaciones de que el precio va a empezar su impulso y va a terminar el retroceso y va a empezar el impulso, o esperar a que una vez el precio está en esa zona nos cumpla unos requisitos, que sería un cambio de estructura en la temporalidad interna, en la estructura interna, ¿de acuerdo? Esto lo veremos más adelante, pero como bien dije, tenemos impulsos y retrocesos. De la misma forma, las abreviaciones de esto, o bueno, primero lo vamos a decir en español, va a ser, tenemos bajos que cada vez son más bajos. Fijaros este bajo de aquí, el siguiente es un bajo también, es la zona más baja del mercado, es un mínimo, pero ya es un mínimo que es más alto, que se encuentra en la zona superior al anterior. Lo mismo sucede con este mínimo, se encuentra en la zona superior al anterior, y lo mismo pasa con los máximos. Este máximo sería más alto que el que habría en el pasado en el gráfico. Este máximo de aquí es más alto que el que hay en el gráfico. Este máximo de aquí es más alto que el que hay anterior en el gráfico, por lo cual tenemos altos que son cada vez más altos y bajos que son cada vez más altos también. Por esto estamos en una estructura alcista, y esto nos indica que nos encontramos dentro de una tendencia del mercado alcista. Entonces tenemos higher lows, bajos más altos, y higher highs, ¿ok? Y altos más altos. Entonces, una vez hemos comprendido esto, ahora os voy a leer un poquitín en el chat en cuando terminemos un poquitín lo que viene siendo estos indicios, estas primeras bases sobre la estructura. Una vez entendemos que tenemos tendencias bajistas y tendencias alcistas, nosotros vamos a querer operar dentro de las tendencias, siempre en los movimientos de los impulsos y a favor. Por lo cual, aquí solo buscaríamos, como bien dije antes, ventas, y aquí, como bien dije antes, compras, ¿de acuerdo? Compras en este tipo de escenario, ventas en este tipo de escenario. Vale, las flechas ahí se me han ido un poco donde han querido, pero eso. Si es un escenario donde el precio se mueve así, no queremos estar comprando. Sí que se puede intentar comprar en mínimos y vender en máximos. Yo no lo recomiendo, no es parte de la estrategia que vamos a estar utilizando, porque realmente es algo que es bastante difícil de entender en cuándo va a haber manipulaciones y cuándo no. Entonces voy a leeros un poquitín, a ver qué estáis diciendo. Si analizas una gráfica de una hora, ¿cuál sería la gráfica menor para encontrar
el activador del trade, para encontrar esa confirmación, imaginas, esa estructura interna. Pues bien, lo puedes encontrar, por ejemplo, en gráficos de 5 minutos, de 15 minutos. Todo va a depender también de la volatilidad del precio en ese momento, de la volatilidad del mercado. Habrá veces donde en 5 minutos o en 15 minutos tú ya lo puedas encontrar, o habrá otras veces donde tengas que ir a una temporalidad menor, ¿no? Entonces, voy a seguir leyendo un poquitín por aquí. Supongo que lo que buscamos nosotros es operar durante la tendencia alcista o bajista por el CH, por el Change of Character. Es una guía para saber si puedo seguir buscando operaciones o no, ¿verdad? Nosotros siempre aquí vamos a estar operando, ya os digo, a favor de lo que es la tendencia, por lo cual aquí ventas y aquí compras. De momento no vamos a estar buscando ningún tipo de cambio de tendencia, pero bueno, sí, vamos a estar buscando uno siempre y cuando queramos operar lo que viene siendo, queramos operar con confirmación. Y es decir, ¿recordáis lo que os he explicado antes de, ya hemos borrado, pero lo que os he explicado antes de estructura interna y estructura principal, la estructura importante, la estructura principal y la estructura interna? Vale, pues imaginaros que esto es la estructura principal. Pues ahora, dentro de la estructura interna, lo que está sucediendo aquí es que en este movimiento, en este impulso, nosotros estamos obteniendo también impulsos más pequeños en temporalidades menores en la estructura interna y retrocesos. Impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, hasta que llega un punto que obtenemos aquí un cambio de carácter, un cambio de estructura, que ahora lo veremos, ¿no? En la temporalidad, o sea, en la estructura interna, ¿de acuerdo? Entonces aquí pasamos a ser alcistas. Aquí pasamos a ser alcistas, pero nuestra estructura principal es bajista, por lo que no hay que confiarse en realizar compras, porque luego vendrá Pepito y hará una compra aquí y dirá, voy a hacer una compra en esta zona aquí porque somos alcistas, y no, nos vamos para abajo. ¿Por qué? Porque la estructura principal es bajista y siempre hay que tenerla en cuenta. Si somos unos pros, claro que podemos operar estas compras aquí, pero para ello hay que tener muchísimo conocimiento, ¿de acuerdo? Y es algo que, por mucho que tengamos mucho conocimiento, va a ser más difícil de entender y de acertar, y que nos va a llevar a perder más. Es por esta razón que de momento solo vamos a estar operando los movimientos dentro de la estructura principal, a favor de esa estructura principal, ¿de acuerdo? Esto es la fractalidad. Exacto, como dice Fortes, esto es la fractalidad. A lo que me refiero es que dentro de la estructura principal, que tenemos impulsos y retrocesos, en la estructura interna también tenemos impulsos y retrocesos. Y dentro de la estructura interna podemos estar en esta parte de aquí, fijaros, en esta parte de aquí estamos en la estructura alcista, ¿ok? Pero en la estructura principal es bajista. Por lo que, ¿qué es más importante? ¿Qué es más fuerte? ¿La estructura alcista interna o la estructura bajista principal? Pues bien, lo más importante es la estructura bajista principal. Esto no tiene tanta fuerza, no tiene un poder. Si se pudiera hacer, yo qué sé, si los pudieras, voy a decir una tontería muy grande, ¿no? Pero si los pudierais poner a los dos, hacer un press de banca en el gimnasio, a ver quién levanta más peso. Quien levanta más peso es la estructura principal. ¿De acuerdo? Es una tontería, pero es más fuerte. Gana en un pulso que se le llama en español, no sé si en Latinoamérica se le llama así, ¿no? Gana siempre la estructura principal, por lo que no hay que poner todos nuestros huevos en lo que es la estructura interna. Así que algunas veces lo podremos operar, pero yo no os lo recomiendo, y esto creo que es algo que debéis de definir en vuestro trading plan, en vuestro plan de trading. ¿Vamos a operar lo que viene siendo los cambios de estructura en la estructura interna, o solo vamos a estar operando la estructura principal a favor de la tendencia? Yo os recomiendo que, si al menos os estáis iniciando, solo operéis la estructura principal a favor de la tendencia. ¿Cómo hacemos esto? Como bien dije, operando solo los impulsos que tenemos aquí. En vez de hacer compras en esta zona de aquí, que son más arriesgadas y más difíciles de prever, podemos hacer ventas aprovechando todo el impulso de la estructura principal, que a su vez, esta estructura principal que estamos viendo aquí, para nosotros quizás es la estructura principal en 4 horas, pero esta estructura principal en 4 horas es la estructura interna del gráfico en semanas, en semanal. ¿Me entendéis? Por mucho que esto sea una estructura principal en 4 horas, en el gráfico semanal esto es la estructura interna, y lo que es el gráfico semanal es la estructura interna del gráfico, por ejemplo, mensual o anual, ¿no? Entonces, esto es la fractalidad, y es que el mercado se repite una y otra vez.
Entonces siempre la parte más grande va a ser la importante, la estructura más grande va a ser la que más cuenta, ¿no? Obviamente nosotros no nos vamos a ir a analizar, por ejemplo, lo que está sucediendo en una temporalidad súper alta para decidir nuestra operación en el día de hoy, porque realmente lo que suceda en el día de hoy pueden ser un montón de cosas. Entonces sí que tenemos que empezar, ya os digo yo, desde una estructura alta, pero no tan, o sea, desde una temporalidad alta, pero no sin ningún tipo de sentido, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo porque esto que estoy diciendo da lugar a muchas confusiones, es un poco ambiguo y no está siendo para nada conciso, pero es que al final no siempre hay una fórmula a respetar, ¿ok? Todo va a depender también del estilo de traders que seáis. Un ejemplo rápido. Si somos, por ejemplo, traders intradía, lo que podéis hacer es directamente empezar por el gráfico diario, luego os vais a 4 horas, luego os vais a 1 hora y luego pues podéis entrar dependiendo media hora, 15 minutos, 5 minutos. Si sois traders que sois scalpers, pues por ejemplo vuestra estructura interna, lo que es scalping, sería en gráficos de 1 hora y vais bajando hasta 1 minuto. Si sois traders que sois swing traders, ahí entonces ya quizás la primera temporalidad que tenéis que mirar como estructura principal no es la diaria, sino que quizás es incluso la semanal y luego pues tomáis vuestras operaciones en 2 horas o en 4 horas. Ok, todo va a depender del tipo de traders que seáis. Nosotros, conforme vayan avanzando las clases, voy a enseñar desde cero, paso a paso, cómo yo analizo el mercado, cómo yo busco esos puntos de interés, en qué temporalidades lo hago, dependiendo la volatilidad del mercado y cómo realizo esas confirmaciones y todo este tipo de cosas, ¿no? Voy a leeros un poquitín ahora a todos vosotros. Vale, veo que de momento todo bien. Mi duda ya la has aclarado. Ok, perfecto. Por eso hay que asumir pérdidas o las pérdidas dependen de las manipulaciones. Las pérdidas van a estar, hayan manipulaciones o no. A lo que me refiero es que muchas veces no vamos a siempre a entender el mercado. Muchas veces es muy difícil entender el mercado y por muy buen trader que seas, a veces no lo vas a comprender porque es todo también muy subjetivo. Para ti el análisis es súper claro, sí, pero luego una vez haya pasado el análisis y lo analices un poco distinto, verás que quizás la dirección era otra por X, X y Y razón, ¿no? Entonces quiero decir, no todas las pérdidas van a ser debido a manipulaciones, sino que hay algunas que va a ser porque tú como trader, pues te habrás saltado probablemente la mayoría de pérdidas será porque tú como trader hayas tomado malas decisiones. Luego, una vez veas esa pérdida, la gran parte de las veces en frío vas a entender cuál ha sido tu error y vas a ver que prácticamente que probablemente lo hubieras podido evitar. Pero como humanos es algo muy difícil y que realmente los vamos a tener, ¿no? Y esos errores son también los que nos hacen también que luego ganemos. Es muy difícil saber cuándo un mercado va a manipular, pero gracias a lo que es Smart Money podemos llegar a comprenderlo o adelantarnos. Hay mucha gente que, por ejemplo, ahora se está poniendo de moda muchos tipos de análisis, ¿no? Y que la gente les llama de muchas formas. Le llaman lead también, lead trading, le llaman, bueno, un montón, no voy a decir nombres porque realmente no me lo sé y creo que el tema de poner nombres a las cosas, desde mi punto de vista, de acuerdo, sin faltar al respeto a nadie, creo que es un poco está bien para darlo a comprender, pero creo que es un poco también tontería, porque al final, para mí Smart Money no solo comprender lo que hay, lo que son los order blocks y lo que es la estructura, sino comprenderlo todo. Comprender todo, porque hay mucha gente que dice, no, Smart Money pierdes. Pierdes si solo entiendes una parte del Smart Money. Si tú solo te quedas con que hay un order block, que es la última vela contraria antes de un movimiento fuerte, vas a perder porque hay más cosas y con más cosas me refiero a comprender el contexto general, a comprender la liquidez, a comprender la estructura principal y la estructura interna. Hay muchísimas cosas que las tienes que poner todo a juego, ¿de acuerdo? Entonces, no hay que ser sí, exactamente, como bien dice Roger, no hay que ser tampoco súper estrictos con las pérdidas. En un inicio es importante que sí, que realmente lo seamos porque tampoco podemos ser blandos con ello, ¿no? Hay que entender que, pues bueno, que las pérdidas pues es como una lección que estamos pagando, ¿no? Nosotros estamos pagando el mercado para que nos enseñe algo, pero eso es durante la fase de aprendizaje. Una vez nosotros llevemos mucho tiempo, y con mucho tiempo me refiero a años, sí, me refiero a años realmente,
las pérdidas van a ser inevitables y habrá veces que no haya nada más por aprender y que te ha tocado porque te ha tocado. Porque no todas tus operaciones van a ganar, el mercado no siempre va a cumplir con tu análisis y tú no siempre vas a comprender el mercado, y eso no es porque hagas algo mal o no, sino simplemente serías millonario, ultra mega millonario, y no hay nadie que lo sea, por muchas horas que pases delante de la pantalla. Al principio es muy importante pasar horas delante de la pantalla para aprender, para comprender los conceptos, pero más adelante te vas a dar cuenta que al final, por más que te pases 10 horas al día en trading, no vas a mejorar. Llega un punto que no vas a mejorar. ¿Por qué? Porque lo que te va a dar esa mejoría es el tiempo, es la experiencia, y no el backtesting, y no el estudio, y no el comprender conceptos, y no el ver 50.000 vídeos, sino que va a ser tu propia experiencia personal, y eso no lo vas a poder pagar con nada, ni con dinero, ni con un montón de horas ese mismo día, sino que va a ser el paso del tiempo lo que te va a dar esa mejora, ¿no? Pero en un principio, como digo, si estáis recién empezando, si lleváis pocos meses, si lleváis un año, no tengáis en cuenta lo que estoy diciendo, porque es el momento de realmente de pasar horas y realmente hincar los codos y ponerse a estudiar, ¿de acuerdo? Esto solo es válido para cuando ya tenéis un bagaje completo y os comáis la cabeza con quiero seguir mejorando, quiero seguir mejorando, quiero seguir aprendiendo, ¿cómo lo hago? Paso. No, hay un momento donde ese sistema ya no funciona y solo va a mejoraros el paso del tiempo. Entonces eso quiero dejarlo claro, porque a mí me pasó llegó un día donde yo también quería seguir mejorando de la misma forma que lo hacía, y me di cuenta que no había otra forma de seguir mejorando, que no había más vídeos que tenía que ver, que no había más cosas que tenía que comprender. Sí que es importante siempre mantener el cerebro nutrido, mantenerlo alimentado, pero realmente ya no era cuestión de que pasase 10 horas al día en el gráfico, sino que era cuestión de que durante mi vida vaya viendo cómo se mueve el mercado y vaya recibiendo lecciones personales que me hagan tomar mejores decisiones. La mayoría de veces es eso, son las decisiones que tú tomas personalmente lo que va a hacer que seas mejor trader o peor, porque la comprensión de conceptos y de análisis realmente, si os ponéis en ello, en 5 meses, 6 meses, 9 meses, 8 meses, 4, podéis comprender perfectamente cómo hacer un análisis de Smart Money, y no los análisis de Smart Money que se ven que son simplemente entender un order block y ya está, sino os hablo de un análisis de Smart Money completo. De hecho, en este intensivo prácticamente vais a saber hacer un análisis de Smart Money completo, es decir, entendiendo los cambios de carácter real, los change of carácter reales, no los falsos shock, entendiendo la liquidez y entendiendo muchas cosas. Luego las pérdidas va a ser debido a que realmente nos faltan experiencia y tomar mejores decisiones. Entonces, una vez hemos dicho esto, nosotros ¿cómo comprendemos que estamos en una tendencia bajista en el momento actual? ¿Cómo podemos comprender que nos encontramos en esta tendencia bajista? Porque tenemos algo que podemos identificar en el precio, ¿de acuerdo? Seguimos con la clase. Algo les vamos a llamar los BOS, los Break of Structure. La gente les puede llamar de muchas formas, ¿de acuerdo? Lo importante, como bien digo, siempre no es el nombre, no es como le queramos llamar, no es si se llama BOS, si se llama Choc, si se llama de la forma que se llame, sino que comprendamos el significado que tiene en el mercado. Como bien dije antes, para que nosotros estemos en una tendencia bajista tenemos que tener altos más bajos y bajos más bajos. En este caso, ¿dónde se encuentran nuestros mínimos? Este es uno de nuestros mínimos y este es otro y este es otro. Pues para nosotros comprender, la forma fácil de comprender que nos encontramos en una estructura bajista es que cada mínimo que tenemos es roto por nuestro último alto. Es decir, me explico, creo que lo he dicho de la forma correcta, este mínimo que tenemos aquí se rompe debido a este alto. Este alto de aquí no se está rompiendo este mínimo. Esta era la última parte, la parte más baja del mercado. Gracias a este alto se está generando todo este movimiento. Toda la oferta que hubo aquí, ¿vale? De acuerdo, todas las ventas, todo lo que creó este movimiento se originó aquí. Y gracias a este máximo se inició un movimiento que rompió este mínimo, que rompió el anterior mínimo del mercado. Por lo que realmente aquí estamos obteniendo un break of structure, una rotura de estructura. Tenemos un BOS bajista, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se nos rompe el mínimo y generamos nuevos mínimos. Al final, nuestro nuevo mínimo es este de aquí y no este de aquí. Y lo mismo va a suceder a continuación. Nuestro nuevo mínimo ya no es este de aquí, sino que es este de aquí. Y esto sucede porque a partir de este alto obtenemos un impulso, ¿de acuerdo? Este alto nos crea un impulso que nos rompe este mínimo. Esto son altos fuertes, ¿de acuerdo? Porque estos altos son los que nos generan el impulso, son los que nos generan la oferta. Entonces, estos son BOS.
Esto es importante. ¿Cuándo obtenemos un cambio de estructura? ¿Cuándo comprendemos que dejamos de estar bajistas y nos vamos alcistas? Pues bien, esto vamos a verlo justo ahora y quiero mover lo que viene siendo todo esto en un lugar más alejado aquí. Pues bien, de hecho tengo un vídeo que hablo de ello, pero justo cometí un pequeño error, ¿de acuerdo? Es un vídeo que quiero actualizar, pero en el día de hoy os lo voy a explicar. Mucha gente, incluido yo en mis inicios, ve esto, ¿de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. Ve esto y aquí ya en su cabeza están en una estructura alcista. Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque nosotros para estar en una estructura alcista tenemos que tener altos más altos y bajos más altos. Y mucha gente dirá, vale, pues entonces, ¿qué me estás contando? Tenemos altos más altos, este alto de aquí es más alto que este de aquí y tenemos bajos más altos. Este bajo de aquí, este mínimo de aquí es más alto que este de aquí, este mínimo de aquí es más alto que este de aquí, o es igual, ¿no? Pero aquí ya estamos teniendo altos y bajos más altos, porque esto no es un cambio de estructura. Pues bien, aquí es donde entra la comprensión, ¿de acuerdo? De los puntos fuertes, de los altos fuertes o de los bajos fuertes. Esto es un swing high, ¿de acuerdo? ¿Por qué se le llama swing high? ¿Por qué se le llama de esta forma? Se le llama swing high. Ok, se le llama swing high por la razón de que este alto nos rompió el último mínimo. Fijaros, a través de este alto de aquí, nosotros obtuvimos, obtuvimos una rotura. Este mínimo fue roto. Ahora, mi pregunta es, ¿este alto de aquí fue capaz de romper el último mínimo? ¿Continuó rompiendo o no? ¿Qué me decís? Este alto que tenemos justo aquí rompió este mínimo de aquí. No, ¿cierto? Ok, no lo rompió. ¿Qué significa? Que esto no es un alto fuerte. Este alto no fue capaz, ¿de acuerdo?, de generar la oferta suficiente como para romper este mínimo. Por lo que esto no es un swing high, esto no es un alto realmente fuerte. Y al romperse este alto, que estamos viendo aquí, al irnos ahora a un alto más alto, no estamos en una estructura alcista. Para que nosotros tuviéramos una estructura alcista, lo que deberíamos de tener sería este alto más alto. ¿Por qué? Porque este de aquí sí está siendo más alto que este y este rompió los últimos mínimos. Gracias a este alto de aquí nos generó, ¿de acuerdo?, un impulso que rompió este mínimo. En cambio, los que veíamos antes no. Los que veíamos antes no rompió ningún mínimo. Llega a ser así y entonces ya sí, ¿de acuerdo? Entonces esto hubiera sido válido. Aquí está la diferencia. Si este alto de aquí hubiera roto este bajo y nos hubiera generado un nuevo bajo, hubiera sido un alto fuerte y aquí hubiera sido correcto. Pero eso sería en una temporalidad mayor, ¿no? No. Esto es en todas las temporalidades. Como bien os digo, esto sucede en todas las temporalidades. El mercado es fractal y pase lo que pase en una temporalidad, el concepto es el mismo en otra. Esto en 5 minutos, en 1 minuto, en 10 minutos, en un día, va a ser siempre igual, ¿de acuerdo? Entonces, que sí que se pueden dar cambios de estructura a través de incluso de este tipo de altos y al final la estructura puede acabar cambiando. Sí, puede acabar cambiando, pero esto da pie a muchas tomas de liquidez. Esto al final muchas veces no es nada más ni nada menos que una toma de liquidez y el precio seguidamente luego se va para abajo. Aquí no obtuvimos el cambio de estructura. El cambio de estructura no lo tendremos hasta que se rompa este máximo de aquí, que fue el que nos generó el último mínimo, ¿de acuerdo? Fue el que nos creó el último mínimo. Este alto nos creó el último mínimo. Este de aquí no nos ha creado el último mínimo. Este no es un mínimo más bajo. Este bajo sí que es más bajo. Este bajo de aquí no es más bajo. Es un mínimo, pero no es un mínimo más bajo. No sé si me explico. Los change of characters tienen que ser con vela. Tienen que ser con vela. Porque si es un mechazo, simplemente es una toma de liquidez. Si es un mechazo, si esto hace realmente así, pero baja, quiero decir, y realmente aquí no estamos viendo cuerpo, comprendemos que el mercado, que los bancos lo único que hicieron fue manipular este máximo de aquí para llevarse liquidez y no hay un cambio de estructura real. Simplemente el precio lo único que está haciendo es, oye, me llevo todos estos stop loss y nos vamos para abajo. Por lo que aquí no recomiendo hacer compras. Aquí quizás lo que hay es un pequeño movimiento para que la gente se lo piense, para que la gente diga, uy, sí, vamos con compras, pero luego baja.
Ok, entonces ahora vamos a hacerlo básico, ¿no? Entonces, esto es una estructura bajista hasta que nosotros tenemos una rotura. Hasta que nosotros, vamos a hacerlo esto más pequeño, que lo había hecho muy grande. Hasta que nosotros tenemos una rotura de este alto de aquí. A partir de aquí ya tenemos ahora un change of character, ¿de acuerdo? Change of character alcista. ¿Por qué? Porque el alto que nos creó el último impulso, que nos rompió este mínimo y que nos creó un nuevo mínimo, aquí realmente fue roto. Entonces aquí ya tenemos un alto que es más alto que el anterior y un bajo que es más bajo, que es más alto, perdón, que el anterior, un nuevo alto que es más alto que el anterior, un nuevo bajo que es más alto que el anterior. Pero es muy importante esto, ¿de acuerdo? Es muy importante que nosotros comprendamos que esto es así, porque si realmente nosotros vemos esto de aquí, ¿ok? Si realmente nosotros vemos esto de aquí, esto no significa un cambio de estructura, esto no es un change of character, ¿ok? Esto no es un change of character, porque este alto de aquí no nos ha creado el nuevo bajo. Si hubiera hecho esto, sí, pero al no haber hecho esto, esto no es un bajo fuerte, esto no es un bajo que haya roto estructura, no es un bajo que haya generado boss, entonces no. Nosotros tenemos que siempre, si buscamos un change of character, tenemos que buscar, ¿de acuerdo?, llevarnos el último máximo que nos creó el nuevo bajo, que rompió la estructura, que hizo el boss. No sé si me explico, es algo un poquito más difícil de comprender. Pero es algo que realmente es importante porque muchas veces vamos a marcar falsos change of characters debido a que no comprendemos correctamente esto. A partir de este momento, como bien digo, ya tenemos altos más altos y bajos más altos también. Pero si se crea el nuevo bajo con un mechazo, si se crea el nuevo bajo con un mechazo, es decir, de esta forma, tal que así, ¿no? Y que se crease nuevo bajo con un mechazo, entonces nosotros va a ser algo que no va a ser muy claro y que no deberíamos estar operando, deberíamos estar observando, porque en este momento yo ya considero que esto es más arriesgado porque aquí no tenemos nada, pero que nada claro lo que está sucediendo, ¿no? Para mí lo único que me está diciendo esto, cuando está sucediendo aquí un mechazo y que realmente no es como una rotura real, simplemente es una mecha, lo que me está diciendo el precio es que quiere subir, manipular estos máximos para llevarse la liquidez suficiente, ¿de acuerdo? Quiere manipular estos máximos para llevarse la liquidez suficiente y poder por fin seguir con su transcurso, ¿no? Seguir rompiendo estos mínimos. Estos mínimos no los ha podido romper porque no tenía fuerza suficiente. Lo ha intentado, pero a la mínima que lo intentó, hay muchos compradores interesados, ¿de acuerdo? O el algoritmo, como le queráis llamar, demandantes, compradores, el algoritmo interbancario, ¿de acuerdo? Ha subido directamente. Entonces, ¿qué significa? Que hay demasiadas personas esperando a quien compra. Demasiadas personas, demasiado volumen, como le queráis llamar. Yo lo voy a intentar representar así. Aquí hay, por ejemplo, 3 bancos queriendo comprar. Y aquí solo hay 2. Entonces, este alto no es capaz de realmente seguir bajando. Entonces lo que hace el mercado es, pues simplemente llega, manipula a estas personas. Y aquí ya una vez se obtienen todos estos, ya han cerrado todos estos que tenemos aquí, ya han cerrado sus operaciones y se ponen en el bando de los vendedores. Y aquí en vez de ser 2 son 3. ¿Se ha cortado? Se perdió el sonido durante un tiempo, ya se escucha bien, chicos. Es intermitente, si hubo una pausa, de acuerdo, pues debió ser fallo del internet, fallo del wifi. Ok, entonces en definitiva, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero que cuando hay lo que vienen siendo mechazos, no lo vamos a considerar una ruptura de estructura, no lo vamos a considerar un boss, ¿de acuerdo? Nosotros los boss siempre los vamos a considerar cuando rompamos realmente con fuerza ese punto. En este caso, este punto es roto con fuerza, lo podemos ver que está roto. Pues bien, cuando vemos que está roto, entonces es un boss. Esto se ha roto,
No, simplemente fue una mecha, simplemente pues el precio bajó un poquitín más. Esto es una toma de liquidez, por lo que esto no es un BOS, ¿de acuerdo? Esto no lo vamos a considerar BOS si no vemos una rotura real. Ok, entonces aquí este change of character no sería válido y esto no es un change of character alcista porque esto no ha sido un BOS. Así que para que nosotros obtengamos un change of character nos tenemos que ir arriba. Perfecto. Tendría que romper un máximo, correcto. Entonces, muy importante anotar que esto no va a ser un BOS. Muy importante que tengáis en cuenta que para que sea un break of structure tiene que ser un mínimo que realmente se haya llevado, o sea, realmente haya bajado. Si es solo esto es solo una simple toma de liquidez. Tiene que realmente, tú tienes que verlo, o sea, no hay una norma universal para decir, sí, vale, esto si es en tantos minutos, si son tantas velas es válido o no. Simplemente tú debes de poder visualizarlo de una forma correcta. Tú tienes que ver que realmente estos mínimos se ha generado un nuevo mínimo, no simplemente que el precio ha bajado un centímetro más, no, que realmente se ha generado un nuevo mínimo. En el momento que se genera un nuevo mínimo, sí es un BOS. Si no se genera un nuevo mínimo, si solo vemos cómo es la puntita, entonces no lo es. Por lo que esto ya no sería un change of character. Esto sería simplemente una toma de liquidez para irnos luego para abajo y seguir siendo bajistas. En el caso de que suceda esto, aquí esto sí que es un change of character y probablemente en cualquiera de estos puntos de interés luego nos vayamos al alza. ¿De acuerdo? Entonces esto es algo súper importante. ¿Qué tanto tiene que bajar? Porque puede que en 15 minutos rompa con cuerpo, pero en una hora sea mecha. Sí, esto puede pasar muy a menudo. Entonces todo va a depender del tipo de trader que tú seas, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, si eres intradía, si eres un trader intradía, yo considero que, por ejemplo, tiene que bajar al mínimo que lo puedas ver en una hora. Es decir, fijaros, vamos a fijarnos aquí bien. Aquí realmente estamos en la estructura bajista y tenemos pues lo que os estaba diciendo, ¿no? Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Fijaros, mira, lo podemos ver aquí perfectamente. Esto es un BOS o un change of character, ¿de acuerdo? Como le queráis llamar, tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso. Fijaros, el precio aquí superó lo que es este último máximo, lo superó. ¿Sí o no? Realmente lo ha superado. Pero no es un BOS, no es un cambio de estructura, no es una rotura real. Esto simplemente fijaros que podemos apreciar realmente que solo hay mechas de que el precio se mantiene aquí y que no estás rompiéndolo. Entonces quiero decir, yo no tengo como unas velas mínimas, una temporalidad mínima para visualizarlo, simplemente creo que es algo como que entra ya por percepción, ¿no? Es como, es dependiendo de tu percepción y yo creo que esto lo obtienes con el tiempo, ese tipo de percepción. Entonces, vamos a seguir viéndolo. Tenemos aquí impulso bajista, retroceso, impulso bajista, retroceso, toma de liquidez, impulso, retroceso, impulso, retroceso. A ver, quiero seguir bajando. Vamos a hacerlo bien desde aquí. Impulso, retroceso, toma de liquidez, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Vemos perfectamente cómo tenemos los BOS aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un BOS, vemos cómo este mínimo es roto con fuerza por una vela, se ve de una forma limpia, se ve de una forma realmente gráfica que lo está rompiendo. Fijaros cómo se ve, como lo rompe con fuerza, con una vela grande. No hay muchas velas. Cuando hay muchas velas pequeñas, ¿qué significa? Que realmente es indecisión, es periodo de rango lateral. Cuando el precio no se mueve y se mantiene de un lado a otro, lo único que hace es acumular liquidez, ¿ok? En este caso hay muchas velas pequeñas de rango lateral, no. ¿Esto qué significa? Que el precio no acumula liquidez. Esto significa que es una ruptura válida. Aquí, muchas velas con rango lateral, vale, pues liquidez, ¿ok? Entonces, como estaba diciendo, vemos claramente cómo se rompe aquí y aquí obtendremos un BOS. ¿Ok? ¿Dónde vemos cómo se rompe también claramente? Aquí. Aquí vemos cómo se rompe también claramente. Fijaros cómo tenemos este mínimo de aquí y el precio lo rompe con fuerza y lo podemos ver de una forma sencilla. Lo mismo nos pasa en estos mínimos. Aquí tenemos 3 mínimos. El precio lo rompe con fuerza. Lo mismo pasa aquí. El precio lo rompe con fuerza una y otra vez. Lo que veáis que no se rompe con fuerza,
son manipulaciones, son tomas de liquidez, ¿de acuerdo? Aquí, hasta que realmente no hubo esta vela de aquí, ¿de acuerdo? Hasta que realmente no hubo esta vela grande, todo esto hubieran sido tomas de liquidez. Si el precio aquí hubiera subido, esto no hubiera sido una rotura, ¿eh? Esto simplemente hubiera sido toma de liquidez en Sell Side Liquidity aquí para tomar liquidez alcista y luego bajar. Entonces, esto no son roturas. Por mucho que el precio, si realmente nos fijamos, fue más bajo, llegó a unos mínimos más bajos, no fue una rotura. La rotura no estuvo hasta que no apareció la vela grande que lo hizo con fuerza. Vamos a ver si podemos ver más ejemplos. Eso es lo que os hablaba, por ejemplo, antes de la estructura principal y la estructura interna. La estructura principal es bajista, pero aquí, de cierto modo, en nuestra estructura interna, no hace falta ni cambiar de temporalidad para verlo, nos fuimos poco a poco alcistas. Nuestra estructura principal es bajista, fijaros, venimos de impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y de repente empezamos a ser alcistas. ¿Pero esto significa que debamos de hacer compras? Si somos scalpers, sí. Si somos scalpers, sí que podemos hacer compras, porque hacemos operaciones en un corto periodo, en un corto plazo, y nuestra estructura principal está siendo la estructura de una hora, porque nosotros vamos a estar operando en 1 minuto y en 5 minutos, por lo que nuestra estructura principal es la de una hora, por lo cual nuestra estructura principal es alcista. Pero si somos traders intradía, por ejemplo, es más arriesgado y es mejor buscar pues estas ventas. ¿El punto mínimo lo tomas en la mecha o en el cuerpo de la vela? Pues hay muchas veces que lo tomo en la mecha y otros en los cuerpos de la vela, pero la verdad, como bien os digo, es algo de percepción y lo tomo en una forma en la cual sea más clara para mí. En este caso, por ejemplo, en los cuerpos. Cuerpos es donde se me hace más claro. A mí donde se me hace más claro son los cuerpos, pero realmente la mecha también forma parte del precio. El precio también estuvo aquí. Pero para analizar, muchas veces lo vais a ver más claro en lo que viene siendo el cuerpo de lo que es las velas. Claro, las mechas son retrocesos en pequeñas temporalidades, son movimientos rápidos, que es realmente también donde estuvo el precio, pero no fue algo que realmente se tenga tan en cuenta, no fue algo tan fuerte. Entonces, nosotros estamos comprendiendo que eso es una estructura bajista. ¿A partir de qué punto la estructura debería ser alcista? O sea, ¿qué debería hacer el precio para que esa estructura pasase a ser alcista? Creo que podéis, no sé, de alguna forma, creo que podéis anotar en lo que viene siendo la pantalla. Dejádmelo saber y si podéis decirme qué máximos debería superar el precio para que fuera alcista. Por ejemplo, ahí está Samuel ya marcando, Juan José también. Perfecto, efectivamente. Esos son los máximos que debería el precio de superar para que pasáramos a ser alcistas, ¿ok? Correctamente, justo estos de aquí. ¿Por qué? Porque estos máximos que estamos viendo, ¿de acuerdo? Esos máximos fueron nada más ni nada menos que los máximos que lo que hicieron fue crearnos el nuevo bajo, nos dieron el boss, ¿no? Fijaros, aquí tenemos el boss, tenemos un mínimo, este mínimo es roto. ¿Por qué es roto? Es roto gracias a la fuerza que se origina en este máximo, pues nos vamos para abajo. ¿Cuándo vamos a cambiar de estructura? En cuanto el máximo que originó esta rotura de aquí se ha roto. ¿Ok? Importante. Vale, no quería hacer esas flechas así. Entonces, si nosotros vemos que ocurre esto, ¿estamos alcistas? No. ¿Por qué? Porque este máximo de aquí, ¿de acuerdo? No ha generado un boss. No nos ha roto el mínimo. No nos lo ha roto. Entonces esto no será alcistas. Quizás en estructura interna somos alcistas. Quizás, ¿de acuerdo? Pero esto, la gran parte de las veces, va a ser manipulación para llegar al punto de interés real, para obtener toda la liquidez necesaria y seguir bajando. Entonces esto es algo importante a comprender, que yo en un inicio, en mis inicios de Smart Money, no tenía del todo claro y que alguna que otra vez pues me equivocaba un poquitín, ¿no? Alguna que otra vez me confundía porque no me lo habían explicado, no lo había comprendido de la forma correcta. Entonces, gracias a esto nosotros, correcto, como dice Miguel, podemos identificar lo que viene siendo lo que es un change of character real a una toma de liquidez.
Estos son tomas de liquidez. Porque habrá un momento donde nosotros nos vayamos en compra aquí. ¡Ay, estamos alcistas! Vamos a comprar. Y el precio diga, ah, nanay, nos vamos para abajo. Y esto es efectivamente lo que nos ha sucedido en lo que viene siendo el... Bueno, no nos ha sucedido esto exactamente porque el change of character fue correcto en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? No sé dónde era ya. No, esto estamos en una de las zonas de euro-dólar. Aquí tuvimos un change of character real, pero era en la estructura interna y no estábamos teniendo en cuenta de que la estructura principal teníamos que crear un impulso. No estábamos teniendo en cuenta de que faltaba generar este impulso. Ya hemos dicho antes que la estructura tiene impulsos y retrocesos. Entonces, si nosotros sabemos que nuestro retroceso se acaba de terminar, ¿por qué vamos a hacer una compra cuando estamos en pleno de nuestro impulso bajista? No tiene sentido. Y esto es algo que ocasiona muchos errores y muchas pérdidas en todos aquellos traders que realizamos Smart Money y no tenemos la información correcta o recién estamos iniciando. Vamos a poder ver esto en la estructura alcista. Porque a veces el precio retrocede hasta los máximos y a veces que solamente retrocede hasta cierto punto. Es por tema de liquidez, ¿de acuerdo? Por tema de liquidez o por tema de fuerza de la tendencia. No todos los retrocesos son igual de fuertes. Por ejemplo, vamos a ver que vamos a verlo que justo, este retroceso, ¿vale? Porque aquí tenemos un impulso y aquí tenemos el retroceso. Este retroceso de aquí que tenemos en azul es un retroceso que no ha llegado ni al 50%. ¿Y esto por qué es? Porque esta tendencia es una tendencia muy fuerte. Esto nos indica, cuando nosotros vemos esto nos indica que el precio realmente tiene mucha fuerza bajista y que esta tendencia bajista probablemente continúe y aún tenga objetivos más abajo. ¿Ok? Pero cuando tenemos lo que vienen siendo retrocesos más altos, significa que la tendencia aún no es suficientemente fuerte y tiene que tomar liquidez. Este, por ejemplo, fue el caso. Aquí fue un retroceso más alto y el precio, pues después volvió a subir a tomar liquidez. Esto no tiene por qué pasar siempre, quiero decir. Es simplemente algo que nosotros podemos entender del mercado. Fijaros que en el inicio el precio aquí aún estaba indeciso y los retrocesos llegaban prácticamente en los máximos o llegaban a una zona muy pero que muy alta del rango de trading. Y aquí que la tendencia ya estaba realmente decidida, aquí realmente ya el precio había tomado una dirección, vemos cómo realmente los retrocesos son más pequeños. Sí, correcto. Un strong point y un swing high es realmente lo mismo. Yo le llamo de la misma forma, ¿ok? Yo le llamo exactamente de la misma forma. Quizás otras personas les dan otros significados, pero yo a un swing high o a un swing low le llamo un bajo fuerte o un alto fuerte, ¿no? Un strong high o un strong low. Ya os digo, cada trader al final también tiene sus formas de analizar y de llamarle las cosas, pero lo importante ya no son tanto los nombres, sino que es que vosotros comprendáis lo que es, ¿no? Entonces, para mí, fijaros en esta pequeña parte del mercado. Os voy a tender una pequeña trampa. Para mí, esto no es un bajo fuerte, no es un punto fuerte. Esto es algo que veremos más adelante en también las próximas clases. No es un punto fuerte porque este bajo de aquí, este mínimo, no nos está haciendo un nuevo alto. O sea, no nos está haciendo un alto más alto. Fijaros nuestro último alto, ¿dónde se encuentra? Nuestro último alto se encuentra aquí. ¿Ok? Y este mínimo de aquí no es capaz de generarnos un alto que sea más alto que el anterior. Por lo que realmente este bajo de aquí no lo considero fuerte y podría ser fácilmente liquidez. En este caso no lo fue, pero podría ser liquidez y no deberíamos de por qué confiar en él de una forma tan fuerte. Al final, pues mira, sí que funcionó, ¿no? Aquí está la prueba de que realmente no todo es de libro y no podemos verlo todo. Pero realmente un punto fuerte va a ser aquel punto que rompa estructura. Es decir, vamos a ver, este por ejemplo es un bajo fuerte,
¿Por qué? Porque, o sea, perdón, un alto fuerte. Este es un alto fuerte, ¿por qué? Porque este alto no rompe este mínimo. Este no es un alto fuerte porque este no rompe el mínimo se encuentra aquí. ¿Cuál es el alto que rompe el mínimo? Es este alto de aquí, el que rompe el mínimo que se encuentra aquí. Y esto de hecho es una rotura un poco ambigua porque fijaros que el precio está indeciso aquí. Entonces, claro, habrá muchas veces que sea inevitable equivocarse, como bien estoy comentando por aquí. Habrá muchísimas veces donde sea inevitable y muchas veces no todo sea de libro, porque si todo fuera de libro sería muy fácil. Con únicamente empollar lo que viene siendo el mercado, ganaríamos siempre. Entonces hay muchas veces que no todo es de libro y hay que tener una buena gestión de riesgo. Vamos a verlo de vuelta, ¿vale? Los puntos altos y los puntos, o sea, los puntos fuertes y los puntos débiles. Esto de aquí es un alto fuerte. ¿Por qué? Porque este alto es capaz de generarnos el boss, ¿ok? Este alto de aquí es un alto fuerte porque este alto de aquí es capaz de generarnos el boss. Este alto de aquí es un alto fuerte porque es capaz de generarnos el boss. Este alto de aquí es un alto fuerte porque es capaz de crear, de realizar, de originar ese movimiento que nos va a romper el mínimo. Los altos que son capaces de generar los movimientos que nos rompen los mínimos son los altos fuertes, son los altos que tenemos que confiar, ¿de acuerdo? Para nosotros obtener un cambio de estructura se tiene que romper un alto fuerte. No sirve con cualquier alto. Tiene que ser un alto que sea fuerte. Y los altos fuertes son aquellos que nos rompen los mínimos. Este es un alto fuerte, pero ¿ha sido roto? No, no ha sido roto, simplemente ha sido una toma de liquidez lo que está ocurriendo aquí. Pero si este alto hubiera sido roto y el precio hubiera llegado aquí, muy probablemente quizás lo que hubiéramos visto sería distinto, ¿de acuerdo? En vez de ser bajista hubiera sido alcista. Pero aunque esto no ha sido roto y simplemente ha sido una mera toma de liquidez, seguimos para abajo. Entonces, esto es un alto fuerte porque nos rompió este mínimo. Este es un alto fuerte porque nos rompió este mínimo de aquí. Este es un alto fuerte, ¿qué mínimo nos ha roto? Pues bien, este alto de aquí nos ha roto algún mínimo. Pues sí, lo que no lo estamos viendo ahora. Nos lo habrá roto en 4 horas. En 4 horas nos ha roto ese mínimo. A ver, en 4 horas este alto de aquí, si nos fijamos, no rompió hasta que tuvo este pequeño retroceso, pero aquí sí que rompió. Vamos a ver si en un día podemos verlo. En un día ya podemos ver simplemente como si efectivamente estos saltos aquí, que no es uno, son varios, rompieron este mínimo. Entonces esto es un alto fuerte. Estos tres. Aquí es bastante ya más complicado, ¿de acuerdo? Esto tampoco vamos a darle muchas vueltas porque nos estamos avanzando mucho. Pero lo importante es que comprendáis lo que son los puntos fuertes, ¿de acuerdo? Porque si nosotros comprendemos que es un punto fuerte, podremos comprender cuándo se va a realizar un cambio de estructura. Vamos a intentar verlo ahora que lo hemos visto con los altos, con los bajos. Ok, vamos a intentar verlo con los bajos y a ver en alguna zona donde podamos verlo más o menos sencillo. Es que ya os digo, la estructura es sencilla pero a la vez no, porque no es tan fácil como lo que se ven en los garabatos. Pero por ejemplo, ok, vamos a poder ver esto. Vamos a poder ver esto en diario quizás. Es que todo esto es bajista. Esto es alcista pero es muy precipitado. Aquí podemos ver, mira, bajos fuertes. Podemos ver este bajo de aquí. Este es un bajo fuerte porque, bueno, realmente que me estoy contradiciendo, no lo es. Fijaros, una vez me he fijado mejor, no es una rotura de estructura, es una toma de liquidez. Aquí estamos teniendo una toma de liquidez. Esto no lo vamos a considerar un boss, por lo que este bajo no sería fuerte, pero sin embargo este de aquí sí. Porque este sí que nos está rompiendo lo que viene siendo el último máximo, ¿de acuerdo? Gracias a este bajo estamos obteniendo un movimiento que nos rompe este último máximo. Gracias a este bajo de aquí estamos obteniendo un movimiento que nos rompe este último máximo. Gracias a este bajo de aquí estamos obteniendo un movimiento que nos rompe este último máximo. Por lo que estos son bajos fuertes. ¿Y qué significa que sea un bajo fuerte? Que en cuanto uno de estos bajos fuertes es roto, cambiaríamos la estructura del mercado y no seríamos a bajistas, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser un bajo fuerte. Si no es un bajo fuerte, da igual que se haya roto otro bajo, solo va a ser una toma de liquidez.
A ver, el último máximo que rompió no es el anterior. El swing high sería el que tiene ese super mechazo. Sí, exacto. Aquí hay justo un máximo que al final no llegó a romper este bajo de aquí. Este sería el máximo, ¿de acuerdo? Este sería el máximo que este bajo debería de romper para tener un cambio de estructura. Sin embargo, si nos fijamos, no lo llega a romper. Aquí no lo llega a romper, simplemente tiene una toma de liquidez. Por lo que en este momento, nosotros si nos encontráramos aquí, aún no tenemos ningún indicio de que nos vayamos a ser alcistas. Para nosotros aún no hay ningún tipo de indicio de que vayamos a ser alcistas. Para nosotros el precio puede seguir perfectamente bajando. ¿Por qué? Porque esto no es una rotura, sino que es una toma de liquidez. ¿Ok? Entonces, para saber si el bajo es fuerte, este bajo no es fuerte porque no nos ha roto realmente. No está rompiendo aquí realmente el último máximo que nos da este boss, ¿de acuerdo? Tiene que romper siempre máximos que nos dan, tienen que romper siempre puntos fuertes, que hemos dicho antes que los puntos fuertes son aquellos que nos generan los boss. Aquí tenemos un boss, ¿no? Esto es un boss bajista, esto es otro boss bajista. Entonces, este fue el máximo que nos generó este boss. ¿Se ha roto? No, simplemente se ha tomado la liquidez. Entonces, de momento aún seguimos siendo bajistas. ¿En qué momento nos vamos alcistas? En cuanto se nos rompe ya por fin este punto, que este punto es el importante. Se rompe ya esta zona, se rompe ya el máximo que nos hizo el último boss, entonces aquí estamos siendo alcistas. ¿Cuál bajo creó el movimiento que nos rompió este nivel de aquí, que nos rompió este máximo? ¿Cuál fue el bajo que nos creó ese movimiento? La zona de demanda que rompió este máximo de aquí es esta de aquí, ¿de acuerdo? Es esta zona de aquí. Entonces, este es un bajo fuerte, porque fue la que originó, fue el responsable de romper este máximo. Entonces este es el nuevo punto fuerte, es el nuevo bajo fuerte. El precio continúa y obtenemos un boss. Aquí tenemos un boss, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el punto responsable de este boss? ¿Cuál es el bajo responsable de este boss? Es este de aquí. Gracias a este punto de aquí rompemos este último máximo. Y así todo el rato. Es muy importante que comprendamos los puntos fuertes. De momento vamos a dejar los puntos fuertes por aquí, porque realmente es algo más avanzado y que quizás en un principio cuesta de comprender, pero con el tiempo lo iréis comprendiendo. Pero lo importante es que entendáis, ¿de acuerdo? Simplemente que entendáis la estructura, ¿de acuerdo? La estructura básica, que la estructura básica es lo que vamos a dar hoy, ¿no? Es lo que hemos dado antes. Estructura básica, no sé si lo borré en algún momento, ¿no? Pero voy a mirar directamente, voy a agarrar una foto que tenga yo por aquí para que veamos esto. Aquí la tenemos. Fue una clase que tuvo muchos datos importantes, pero siento como que me quise avanzar mucho a cosas que aún no tocan y que quizás se mezclaron conceptos o costó de comprenderlos porque me salté un poquitín lo que viene siendo el temario, ¿no? Y nos fuimos a puntos más importantes. Entonces, lo importante de esta clase es que comprendáis simplemente esto. Es que nosotros vamos a tener los impulsos, impulso, 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 impulso. Estos impulsos van a estar creados, ¿vale? Estos impulsos van a ser creados por unas zonas y estas zonas son las zonas fuertes. ¿Por qué? Porque este alto de aquí fue el responsable de crear un impulso que nos rompió el mínimo. Este alto de aquí fue el responsable de crearnos un bajo más bajo. Este alto de aquí fue el responsable de crearnos otro bajo más bajo. Este alto de aquí fue el responsable de crearnos otro bajo más bajo. Entonces, nosotros, si queremos un change of character, tenemos que ir a romper el punto responsable de habernos creado el anterior boss. ¿Me explico?
Entonces nosotros siempre vamos a estar en una tendencia bajista siempre y cuando obtengamos BOS, pero en el momento en el cual tenemos un change of character, tenemos un shock, aquí estamos cambiando de estructura. Aquí estamos cambiando de estructura y para tener un shock tenemos que ir a buscar, ir a romper el punto estructural que nos creó el último BOS. Lo mismo pasa aquí, aquí tenemos impulso, 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 impulso. Ok, ¿cuáles son los bajos fuertes aquí? Este bajo es un bajo fuerte, ¿por qué? Porque nos crea un BOS, nos rompe este punto estructural de aquí. Este es un bajo fuerte, ¿por qué nos rompe este punto estructural de aquí haciendo que el precio siga hacia arriba? Este es un bajo fuerte porque nos rompe este punto estructural de aquí haciendo que el precio siga subiendo. En cuanto se rompe el bajo que nos creó un nuevo alto, que fue el responsable de crearnos un nuevo alto, ahí tenemos el change of character. Ahí el precio nos está diciendo nos vamos para abajo, pero esto no tenemos que fiarnos, no tenemos que dejarnos llevar de que sea en cualquier momento. Para que esto sea realmente correcto, tenemos que estar presenciando un punto de interés en una temporalidad, ¿de acuerdo? Una temporalidad importante. Aquí tiene que haber un punto de oferta, un punto de interés de oferta. Este punto de interés de oferta lo que nos va a estar indicando es que a partir de aquí el precio lo que quiere es bajar. Nos lo va a estar demostrando con este change of character, nos lo va a estar demostrando con esa rotura de un punto estructural fuerte. Hemos dicho que esto era un punto estructural fuerte porque era él que el encargado de generarnos nuevos BOS, era el encargado de crear nuevos BOS. Este último punto que nos hizo el último BOS cedió, el precio lo rompió y aquí nos está indicando de que efectivamente ya dejamos de ser alcistas porque se ha roto este punto estructural fuerte que nos creó este BOS de aquí y nos vamos para abajo. Cuando hace el change of character, rompe el siguiente mínimo, nos hace BOS y estaríamos bajistas. Correcto, entonces aquí estamos teniendo un change of character y a partir de aquí ya tenemos BOS bajistas, ¿ok? A partir de aquí se nos rompería este mínimo de vuelta, este mínimo aquí de vuelta y así todo el rato. Lo mismo pasa aquí. Aquí entonces estaríamos obteniendo BOS. Esto sería un BOS alcista. Esto sería un BOS alcista, ¿ok? Entonces, para comprender en qué tipo de tendencia nos encontramos, hay que comprender los BOS. Y para comprender cuándo también vamos a cambiar de estructura, hay que comprender los puntos fuertes, que son aquellos que generan los BOS. En cuanto un punto fuerte que genera el BOS se rompe, estamos cambiando de estructura. ¿Qué temporalidad es mejor para la intradía? Como bien digo, hay muchísimas temporalidades. Voy a volver a compartir pantalla. A ver, un segundo. Hay muchas temporalidades y va a depender del mercado como se encuentre. Yo lo que os recomiendo, ¿de acuerdo? Es que iniciéis siempre desde una temporalidad grande. Diario me parece una temporalidad correcta. ¿Por qué? Porque en diario vamos a comprender qué está sucediendo. En diario comprendemos de que el precio viene de una tendencia bajista. Y de repente el precio luego se vuelve alcista. Vamos a hacer un ejercicio complicado, ¿de acuerdo? A partir de qué punto el precio dejó de ser bajista y se fue a hacer alcista, y fue a ser alcista. ¿Cuál fue el punto estructural fuerte que rompió para darnos la confirmación real de que el precio se iba a ser alcista? Ok, efectivamente, veo que me estáis comprendiendo y vamos a dar ahora esa explicación. Ok, la explicación de los puntos fuertes. Y me habéis marcado tanto puntos fuertes como altos fuertes como bajos fuertes. Y me parece fenomenal. Voy a eliminar ya lo que viene siendo los dibujos y vamos a explicar el porqué. Como bien digo, los puntos fuertes son aquellos que nos hacen los BOS. En este caso, podremos empezar desde este máximo de aquí. Este máximo nos hace todo este movimiento, nos crea todo este impulso que nos da un nuevo mínimo, porque nuestro mínimo anterior era este de aquí y ahora es este de aquí. Y eso sucede debido a este máximo. Este máximo es el responsable de darnos todo este movimiento, es el que inicia con este movimiento y este movimiento nos da un nuevo mínimo. Este máximo de aquí, lo mismo ocurre. Bueno, de hecho este lo podemos ver de dos formas distintas. Lo podemos ver o así o lo podemos ver como que simplemente hace así y es este el encargado, ¿ok? Pero lo que viene siendo este punto de aquí es más importante. Este no nos está rompiendo el mínimo, ¿de acuerdo? Así que ese de ahí lo puedo eliminar de alguna forma, borrador.
Vale, perfecto. Este de aquí es el importante, que es el que realmente nos está rompiendo los mínimos gracias a este punto de aquí. Este otro punto de aquí nos da también un nuevo bajo, que tenemos este boss aquí. ¿Cuál es el siguiente? Este punto de aquí nos da un nuevo bajo, este de aquí, por lo que el punto que vamos a estar buscando que se rompa para obtener nuestro change of character y confirmar de que realmente el precio va a cambiar de carácter es este de aquí. Este es el punto que buscamos que se rompa para confirmar que el precio va a cambiar de estructura. Aquí, pues si vemos, justo tenemos como indicios, ¿no? Tenemos indicios de que ya vamos obteniendo altos más altos y bajos más altos, pero esto, no os dejéis engañar, por mucho que aquí en diario al final no lo hiciera, en la mayoría de veces que veáis en vuestro gráfico, en un gráfico intradía o scalping, la mayoría de veces va a ser nada más y nada menos que tomas de liquidez para seguir bajando, porque realmente esto no es el change of character, no se ocasiona aquí, sino que se ocasiona aquí. ¿Ok? Esto es súper importante. ¿Dónde está la herramienta de dibujo para pintar la pantalla? Yo no lo sé, chicos, porque yo tengo la interfaz distinta, pero por aquí uno de vosotros, algún que otro miembro respondió. Juan Vidal dijo, parte inferior izquierdo de tu pantalla de tu PC verás un icono de un lápiz. ¿Vale? En teoría debería salir un icono de un lápiz por la parte inferior izquierda. Por esa zona, mira, lo están marcando todos aquí lo estáis marcando todos. Perfecto. Vamos ahora a ver, entonces, también otra cosa que me habíais marcado. Otra cosa que me habíais marcado era justo esto de aquí. ¿Qué es esto? Pues esto es un punto fuerte también. Esto es un punto fuerte, pero en este caso, en vez de ser un alto fuerte, como estamos hablando de estos, es un bajo fuerte. Porque este bajo es el que nos ha roto el último máximo, que se encuentra aquí, el último máximo válido. Entonces realmente este bajo es súper fuerte. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que para nosotros aquí dejar de ser alcistas, porque a partir de aquí ya lo fuimos, se debería romper este mínimo y no, por ejemplo, este. Si se rompiese este de aquí, da igual, seguiríamos siendo alcistas. Si se rompe este de aquí, da igual, seguimos siendo alcistas. Seguimos siendo alcistas. En la estructura interna somos bajistas, pero en la estructura principal somos alcistas. Y luego subimos. Para que esto cambiase, se debería romper este punto de aquí. Los mínimos de abajo, liquidez, efectivamente. Liquidez, aunque este de aquí sigue siendo fuerte en su medida, porque nos ha dado un boss, ¿ok? Nos ha dado lo que simplemente nos ha roto este máximo y nos ha dado un nuevo máximo, por lo que este alto sigue siendo fuerte. El que más flojo es, o sea, este bajo sigue siendo fuerte. El bajo que realmente no es nada fuerte es este de aquí, porque este de aquí simplemente nos dio este movimiento que no nos generó nada. Pero realmente lo importante, el que tenéis que comprender es este, es el que rompe la estructura principal, que es este de aquí. Vamos a verlo con lo que está sucediendo. Mira, vamos a verlo ahora mismo. Tenemos aquí impulso, retroceso. Vale, no lo quiero marcar así porque cuesta bastante visualizarlo. Prefiero marcarlo en TradingView. Pero vamos a verlo con este ejemplo de aquí. Tenemos el impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Sí, lo vamos a marcar. Venga, vale, lo vamos a marcar. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Cuál bajo de aquí, ¿vale? ¿Cuál punto estructural de aquí debería ser roto para que nosotros nos fuéramos a una estructura bajista? ¿Cuál punto? Efectivamente. Este punto debería ser roto o este incluso. Esto lo vamos a mirar ahora porque realmente, fijaros que aquí hay una pequeña trampa y es ambiguo hasta para mí, y es que este alto de aquí, ¿vosotros consideráis esto un break of structure? ¿Vosotros consideráis esto un alto más alto? Yo, siendo sincero, no lo considero un alto más alto. Lo considero una toma de liquidez. No considero que esto haya sido roto con una vela fuerte. Considero que se acerca más al ejemplo que yo os di antes, que simplemente son muchas velas pequeñas moviéndose en rango lateral, por lo cual liquidez. Por lo que realmente el punto
importante que creó el nuevo máximo, que rompió un alto, fijaros aquí sí que tenemos altos y han sido rotos sin ningún tipo de problema, es este de aquí. Entonces, para que nosotros nos fuéramos bajistas, lo que se debería romper sería el punto que tenemos aquí. Entonces, hasta que no se rompa este punto, nosotros no somos bajistas. A la larga somos alcistas. Pero claro, esto es en diario. Esto es en diario. Nosotros en 4 horas y en 1 hora estamos viendo que estamos en una estructura bajista, ¿de acuerdo? En 4 horas estamos viendo que esto probablemente esté haciendo así. Miradlo en semanal y está claro que explicas lo que es un boss. A ver, vamos a ver en semanal. Mira, aquí en semanal lo que podemos ver efectivamente, ¿de acuerdo? Es que tenemos la estructura como habíamos hablado antes, con sus impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, ¡pam! Impulso, se nos rompe el último alto que nos generó el último bajo, ¿ok? Retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿vale? En semanal sí que nos está dando, ¿ok? En semanal es distinto y fijaros que aquí lo que estamos viendo en semanal es que casi, a ver, voy a eliminar esto. En semanal se podría incluso llegar a considerar un boss, ¿eh? Es muy subjetivo, ese es el problema, este es el único problema que yo veo al Smart Money, y es que en algunos casos va a ser muy subjetivo y va a estar simplemente al criterio de cada uno. Habrá algunas personas que esto lo consideren una rotura y habrá otros que lo consideren tomas de liquidez. Para mí, en semanal, lo que estoy viendo es que es un boss. ¿Y qué me indica a mí esto? Lo que me indica a mí esto es que si en semanal yo creo que es un boss, ¿qué temporalidad es la que manda? Siempre es la temporalidad mayor. Entonces es ambiguo. Sin embargo, yo por mucho que se rompa este mínimo, vamos a seguir siendo alcistas. ¿Por qué? Porque el mínimo importante que se debería romper aquí sería este de aquí. ¿Ok? Vamos a eliminarlo. Porque este fue el mínimo que nos creó el último alto. Aunque este también. De hecho, me está empezando a complicar, a comer un poquitín la cabeza esto, de hecho. Pero realmente para mí es este. ¿Por qué? Porque es lo que estáis mencionando vosotros. Es el mínimo donde realmente se originó toda la demanda y que nos generó la ineficiencia. Fijaros, esto es una ineficiencia, ¿de acuerdo? Pequeño adelanto. Esta ineficiencia ocurre por una cosa, ocurre por un desequilibrio de órdenes. ¿Qué significa? Que en esta zona hubo muchas más órdenes alcistas que órdenes bajistas, por lo que realmente aquí hubo mucha demanda. Entonces esto para mí sigue siendo una zona de demanda válida y para mí este mínimo no es nada más ni nada menos que liquidez en este aspecto. Entonces, no quería hacer esto. Entonces, para mí en esta parte estamos siendo alcistas y hasta que el precio no rompa este mínimo no vamos a dejar de ser alcistas, ¿ok? Entonces lo que yo voy a esperar ahora aquí, por ejemplo, es que el precio llegue a esta zona de aquí y aquí en esta zona tenga algún tipo de reacción. Y me diréis, ¿por qué este mínimo es liquidez? Porque realmente en diario no me ha parecido ver que el precio haya roto realmente. Y esto es la subjetividad que tiene. Entonces tampoco podemos jugar al cuento de la lechera de adivinar lo que va a pasar porque es muy difícil de adivinar y de predecir el mercado. Y lo que tenemos que intentar hacer en todo momento es comprenderlo y estar con él. Por eso también hay muchas veces que cuando las cosas no son claras hay que tener confirmaciones. En este caso no hay problema porque esto es esto es una temporalidad semanal y nosotros lo que vamos a estar operando es mucho menor. Entonces no hay problema. Pero sí para largo plazo lo que hay que tener en cuenta es esta zona, por ejemplo. Esta zona hay que tenerla en cuenta porque esta es una zona que se encuentra en la zona de descuento y es una zona bastante buena para comprarlo. Correcto, este máximo yo lo considero una toma de liquidez porque realmente al final no ha llegado a nada, no ha llegado a ningún punto importante, simplemente pues ha llegado hasta aquí, tomó la liquidez y ahora va a tener ese retroceso. Yo es lo que veo. Entonces, para mí, lo que estamos viendo aquí es liquidez y esto es algo avanzado porque de hecho me cuesta hasta comprenderlo a mí, ¿no? Porque a veces es bastante ambiguo y creo que esta es una de las ocasiones que es ambigua.
y simplemente voy a comprender que el gráfico va a seguir siendo alcistas hasta que no se rompa este mínimo que fue el que me creó los nuevos altos. ¿Eso sería una manipulación de high? Sí, esto podría llegar a ser una manipulación, pero claro, ya estamos en un rango muy, pero que muy alto. Entonces vamos a intentar también ver el mercado un poquitín más atrás para ver si tenemos también otras cosas que enseñar por aquí. Vale, fijaros. Aquí, por ejemplo, lo que podemos comprender es que, por ejemplo, este mínimo de aquí no es un mínimo fuerte, no es un punto fuerte, ¿de acuerdo? Esto es simplemente para reconfirmar, para reafirmar los conceptos que hemos aprendido hoy. Este no es un punto fuerte, no es un mínimo fuerte, porque no nos ha generado un nuevo alto. No nos ha roto un nuevo alto, por lo que realmente aquí no estamos en la estructura bajista hasta que no se rompen estos mínimos de aquí. Y a partir de aquí sí que lo estamos. Pero como bien digo, esto ya cuando nos vamos a temporalidades tan altas ya es más difícil de comprender porque entran también en juego aspectos macroeconómicos que pueden salirse un poquitín del análisis técnico o el análisis institucional, como le queráis llamar. Entonces, si nos fijamos en 4 horas, por ejemplo, esto lo podemos comprender muy bien. Es de mucha más fácil comprensión. Tenemos los impulsos, los retrocesos, los impulsos, los retrocesos, impulsos, retrocesos y así. En cuanto se nos rompe, en este caso, pues este mínimo, estaríamos en una tendencia bajista. Si no se nos rompe, voy a estar respondiendo preguntas. Quiero estar respondiendo preguntas y si hay alguna pregunta que requiera ejemplo, lo vamos a estar realizando. Porque nos hemos ido bastante de lo que quería ser la clase, que quería que fuera una clase bastante básica, y la he llevado un poquitín por las ramas, y por eso quiero estar respondiendo preguntas sobre las cositas que tengáis, ¿no? Sobre cositas de estructura del mercado. Se me ha ido un poco. Quería que fuera estructura básica, pero al final me enrollo porque sé que hay muchos que la estructura básica la tenéis dominada y me he querido ir a mucho por todos lados. A ver. Sí, bueno, para los que es correcto, Adriana, si ya tenéis un poquitín de idea del futuro, pero ya os digo que va a ser algo progresivo, entonces no os preocupéis. Lo que os digo, siempre tenemos que buscar de operar en los finales de los retrocesos y en inicio de los impulsos, entonces en estas zonas de aquí, y esto lo aprenderemos gracias a los puntos de interés, estas zonas de aquí son las que tenemos que tener en cuenta, y lo mismo las estructuras bajistas, son estas zonas de aquí. Y estas mismas zonas de aquí son las que nos van a decir si dejamos de estar en la estructura bajista o en alcista. En cuanto se rompe esta zona de aquí, estamos en alcista. ¿Por qué? Porque se ha roto esta zona de aquí. Y lo mismo pasa aquí. En cuanto se rompe esta zona de aquí, estamos siendo bajistas. Porque se nos ha roto esta zona de aquí. Efectivamente, como dice Miguel, si queréis algo más calmado, que no se va tanto por las ramas, porque en este caso hemos querido tocar muchos puntos y considero que quizás lo he hecho un poco complicado, tenéis los vídeos de YouTube, mis primeros vídeos, que de hecho los podemos encontrar por aquí. A ver, me voy a vídeos. Justo estos de aquí, son muy concisos, son muy precisos y hablo sobre todo sobre la estructura, ¿de acuerdo? Sin irme de un rodeo a otro, sin irme de una cosa a otra. En esta hay un fallo, que es el que os explicaba. En esta hay un fallo, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver, creo que estáis viendo la pantalla, ¿no? Estáis viendo esta pantalla perfectamente. Aquí estoy explicando efectivamente los impulsos y los retrocesos y los BOS, que es lo que hemos estado explicando aquí. Y explico, pues después, los change of character. Y de hecho, se me da un fallo en uno de estos porque yo lo había comprendido mal en su día. Y sí que el vídeo nos ayuda muchísimo, pero por ejemplo, aquí es el fallo que os estaba comentando en esta clase de hoy. Esto realmente no es un change of character, ¿de acuerdo? Esto realmente puede ser una toma de liquidez para seguir bajando. Y el change of character real va a ser aquí, porque este es el punto fuerte. Y recordemos que es el punto fuerte porque nos ha hecho un boss. Este no es el punto fuerte, este no nos ha hecho ningún boss. ¿Ok? ¿Lo comprendéis? Es algo que se me coló en este vídeo
y que muy poca gente se ha dado cuenta. Y yo con el tiempo lo pensé, hostia, el vídeo es genial porque me explico súper bien, pero aquí hay algo que es incorrecto y que realmente mucha gente tiene erróneo. Y sí que habrá muchas ocasiones donde después de esto, efectivamente, el precio tenga ese cambio de estructura. Pero si nosotros queremos tener una confirmación buena, hay que romper un punto estructural correcto, ¿ok? Hay que romper un punto estructural correcto. Y el punto estructural correcto, el punto estructural fuerte, no es este de aquí, porque este de aquí no nos ha dado ningún boss, sino que es este de aquí. Entonces, damas y caballeros, esto no es nada más ni nada menos que en muchas ocasiones una toma de liquidez, porque, por ejemplo, imaginaros, tenemos aquí un POI, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un order block, tenemos aquí una ineficiencia, lo que sea, un punto de interés que no está mitigado y que realmente el máximo no llegó a mitigarlo, el precio no llegó a mitigarlo. ¿Qué va a hacer muchas veces? Pues el precio va a volver, lo va a mitigar y luego va a bajar, va a tomar toda esta liquidez que hay aquí para luego bajar. ¿Comprendéis a lo que me refiero? ¿Qué significa mitigar? Mitigar es que el precio toque a esa zona, que el precio llegue a esa zona y justo llega a ese mismo precio. Entonces, este punto de interés aquí antes no había llegado el precio le había faltado por llegar. Entonces, esto es liquidez, el precio la manipula y luego sigue con su camino. Entonces, nosotros, si no queremos caer en esas manipulaciones de liquidez, lo que queremos es comprender los puntos fuertes. Es por eso que he hecho tanto hincapié y sí que sé que no estaba en la primera clase, no debía haberlo explicado en la primera clase, pero creo que si se comprenden conceptos difíciles, si hacemos un pequeño esfuerzo en esta clase y nos aseguramos comprender esto, luego todo va a ir mucho más fácil. Entonces, esto es un pequeño fallo que cometí aquí y que quiero actualizar este vídeo más adelante. Lo quiero actualizar porque es algo así que creo que es importante. De hecho, alguien me lo comentó y se lo dije. Alguien me lo comentó, fijaros. El change of character se marca en el último high que consigue hacer un lower low. En el vídeo marcas el shock, es el que genera un equal low que no un lower low. Y aquí le respondí, cierto, toca renovar el vídeo. Ese es Alejandro, pues ahí está. Alejandro, de hecho, me lo comentó, fue de los que se dieron cuenta. Y claro, yo en ese aspecto, pues, ¿qué le voy a decir? Pues le voy a decir que es correcto, que aquí fue un fallo porque este vídeo es de hace 9 meses y es del 3 de agosto de 2022 y es justo cuando yo estaba empezando a cambiar mi estrategia, porque yo antes tenía una estrategia distinta, y es cuando la estaba empezando a cambiar por Smart Money Concepts y me estaba dando muy buenos resultados. Incluso operando así me estaba dando muy buenos resultados, pero con el tiempo empecé a comprender más los secretos de la liquidez y a comprender los puntos fuertes. Vamos a seguir avanzando este vídeo, porque en este vídeo realmente explica lo que estamos explicándonos los BOS, que tenemos una estructura alcista, y aquí, por ejemplo, este change of character sí que sería correcto. ¿Por qué este change of character es correcto? Porque estaría rompiendo el punto estructural fuerte, estaría rompiendo aquí este punto de aquí, ¿de acuerdo? Que fue el que nos creó el boss. Este sí que nos rompió este máximo. Entonces, en este punto de aquí, en cuanto se rompe esto aquí, sí que tenemos un change of character real y podemos después esperar una estructura bajista, ¿no? Entonces, simplemente como objetivo de esta clase es que se haya comprendido que tenemos este tipo de mercado, ¿no? Que tenemos un mercado alcista o mercado bajista o mercado de periodo de rango lateral. Nosotros vamos a querer operar siempre el mercado de tendencia. No hay que apresurarse por querer operar los cambios de tendencia. Los cambios de estructura, los change of character, es algo que hay que tener cuidado con ello porque hay que tener un análisis general, hay que tener también dominada la estructura principal y no solo la interna. Así que yo lo que os recomiendo es que siempre intentéis operar a favor de la tendencia, es decir, que siempre intentemos buscar este tipo de movimientos. Este movimiento lo intentemos buscar, este movimiento de aquí lo intentemos buscar, este movimiento de aquí lo intentemos buscar. Este sí queremos también, pero como digo, creo que es algo más complicado y que en muchas ocasiones se os puede escapar y el precio siga subiendo y no nos demos cuenta. Entonces ese es el objetivo de la clase de hoy, es que comprendáis que vamos a estar buscando ese tipo de operaciones y son las que vamos a estar realizando. Vamos a ver si tengo quizás alguna operativa por mostraros, ¿vale? Dadme un segundo, a ver si tengo alguna operativa. ¿Cuál es la que hice?
Vale, fijaros. Os puedo mostrar esta pantalla. La estáis viendo por aquí. Esta fue una de las operativas que subí, de hecho, en mi último vídeo. Y podríamos ver cómo nos encontramos en una estructura bajista, porque esto es bajista, y llega un momento donde tenemos este movimiento, y aquí, si nosotros comprendiéramos mal lo que es el change of character, podríamos pensar que esto es un change of character. ¿Por qué? Porque estamos siendo bajistas y de repente tenemos altos más altos y bajos más altos. Pero al final esto no es el change of character, porque el bajo, o sea, el punto fuerte que nos generó el último boss es este de aquí. Ese es el punto que nos generó el último boss. Por lo que realmente seguimos estando bajistas y lo que debemos buscar son ventas y no compras. ¿Me explico? Es por esta razón que yo aquí estuve tomando ventas, porque realmente esto no es ser alcista. Podemos ser alcistas en la estructura interna y es correcto que queramos buscar compras en la estructura interna, podemos buscar compras, pero en la estructura principal es la que manda y es la que va a decidir los movimientos a largo plazo y los más grandes, y en este caso seguimos siendo bajistas en la estructura principal porque tenemos este punto fuerte que fue el que nos generó el boss, fue el que nos creó este boss. Y este de aquí, este punto de aquí, no nos ha creado ningún boss. Aquí no hay ningún boss. Para que nos hubiera creado un boss, hubiera tenido que romper este mínimo. Entonces, esto no es un change of character, simplemente es un boss interno, es una estructura alcista interna, pero que realmente la principal, que es la importante, es bajista, y es por eso que a largo plazo tenemos que encontrar este tipo de movimientos, ¿no? Tenemos que estar dentro de este movimiento. Como bien digo, vamos a eliminar todo y lo vamos a... Uy, perdón, no sé qué hice, toqué algo por aquí. Voy a volver a compartir pantalla. En lo que quería decir, esto es un impulso, esto es un retroceso, esto es un impulso, esto es el retroceso, y nosotros queremos operar en cuanto se terminan los impulsos, los retrocesos e inician los impulsos, como habíamos dicho antes. Se termina el retroceso e iniciamos con el impulso y operamos esa zona de ahí. Eso lo vamos a aprender con los puntos de interés. ¿De acuerdo? Ese movimiento fuerte que ahora se dio a las 9 de la mañana, en inicio de la sesión de Londres, después de la manipulación de los altos de Asia. ¿Cómo averiguaste que ese retroceso justo acaba donde tú entras? Lo averigüé por varios motivos, ¿de acuerdo? El primero de todos es más que nada porque ya nos encontrábamos en una zona, la clase, ¿vale? Antes de continuar, la clase ya de la estructura del mercado básica la vamos a dar finalizado por aquí, y simplemente ahora vamos a estar respondiendo ya las últimas preguntas sobre la clase y sobre este ejemplo de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, es eso. Voy a responder ahora ya lo que viene siendo fuera del tema, fuera de la estructura, porque esto ya es más avanzado. Entonces, yo pude entender que el retroceso se terminaba aquí por varias razones. La primera de ellas es que ya nos acercábamos en la zona del bloque de órdenes, ¿de acuerdo? Del bloque de órdenes extremo, del bloque de órdenes original, la cual creó este movimiento tan fuerte y nos dio esta rotura de la estructura del mercado, nos dio este boss. Nos acercábamos ya en la zona donde se había creado todo este movimiento. Esta zona es importante. Además, esta zona tenía liquidez anterior, tiene máximos, que eso es importante porque es liquidez. Esta liquidez justo también estaba siendo reciente porque durante la sesión de Asia se había creado un último máximo en esta zona de aquí. Entonces tenemos todo esto, nos encontramos en la zona ideal para vender, que esto lo veremos con Fibonacci, porque justo tenemos dos zonas, tenemos la zona premium, que es la zona cara, y la zona de descuento. Nos encontrábamos en la zona premium, que es ideal para vender, por lo que también ya a partir de aquí podíamos empezar a buscar ventas. Obtenemos esa manipulación, entramos justo en el order block en una temporalidad mayor de 15 minutos o de media hora, porque esto justo es de 10 minutos, entramos en ese punto de interés, justo en 10 minutos también tenemos una ineficiencia y tenemos un fair value gap que se encuentra aquí por encima de la manipulación, pues a partir de aquí tomé dos entradas, ¿de acuerdo? Tomé la primera, que fue por riesgo, que fue directamente entrar en este fair value gap, en esta ineficiencia, con el stop loss hasta aquí arriba, y mi take profit aquí, y luego simplemente en una menor temporalidad lo que realicé fue buscar una confirmación. Es decir, aquí estoy en 10 minutos, en 10 minutos tengo una entrada por riesgo. ¿Cuál va a ser mi confirmación? Pues mi confirmación va a ser en 3 minutos, en 1 minuto, en 5 minutos. Mi confirmación creo que en este caso fue en 3 minutos. En 3 minutos
mi estructura interna, que venía siendo alcista, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿de acuerdo? Retrocesos, y aquí tenemos lo mismo, justo la estructura interna se rompió, obtuve un change of character en la estructura interna y pude entrar en la confirmación. Ok, esto es un poquitín lo que es el desglose de esta operativa. Y con el intensivo mi propósito de este intensivo es que todo el mundo pueda hacer este tipo de operativas por su propia cuenta, sin mi ayuda y sin la ayuda de nadie, simplemente con sus conocimientos personales y su toma de decisiones. Todo esto lo vamos a lograr gracias a comprender desde un inicio lo que viene siendo la estructura del mercado correcta. Entonces, en la siguiente clase vamos a seguir enfocándonos en ello para ya luego dar lugar a lo que viene siendo los puntos de interés, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien tiene alguna duda, dejármelo por ahí, por lo que viene siendo el chat, porque vamos a finalizar la clase, porque si no se va a alargar muchísimo para aquellos que ven la clase grabada. En mi caso, en vez de buscar order block específico, hago oferta y demanda con Fibonacci y alineación de temporadas. ¿Está bien? Sí, está bien, pero yo simplemente te recomiendo también buscar puntos de interés. Fibonacci está muy guay porque Fibonacci lo puedes tener, yo creo que como complemento, como algo extra. Yo lo utilizo muchísimo, pero intenta siempre alinearlo con un punto de interés. Da igual que sea un order block, da igual que sea un fair value gap, da igual que sea un breaker block, simplemente intenta combinarlo con algún punto de interés porque te va a funcionar aún mejor. La verdad, el combo de Fibonacci y punto de interés es muy, pero que muy bueno. Y la liquidez es algo súper importante. Yo aquí, por ejemplo, ya os digo, pude tomar esta entrada porque vi que tenía mucha liquidez, que tenía muchos máximos aquí, que en cuanto fueron manipulados, entendía que tenía grandes probabilidades de que el precio bajase. Si el precio no bajaba aquí, era muy, muy, muy raro que después fuera a bajar. Si el precio no bajaba aquí, me esperaba ya un cambio de estructura ya principal. La estructura del mercado es la madre de todo, efectivamente. Entonces, es lo que os digo, hago tanto hincapié, e incluso lo vamos a estar viendo en la segunda clase, bueno, en la tercera, ¿no? En la siguiente clase, porque es algo que tenéis que tener grabado en la cabeza, porque si no tenéis una comprensión correcta de la estructura del mercado, os va a costar comprender la liquidez, os va a costar comprender qué tipos de operaciones tenéis que comprar, que realizar, si compras o ventas y todo este tipo de cosas. Entonces, dicho esto, espero que os haya gustado mucho esta clase. Disculpar si ha sido un poco caótica. Intentaré que las siguientes sea más a rajatabla, sea más realmente lo que tengo en el temario. Y nada más que decir. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que hayáis podido sacar contenido de valor. Espero que hayáis podido aprender lo que viene siendo esto, y cualquier persona que realmente se haya quedado un poco igual en esta clase, tenga algún problema de comprensión, simplemente que me contacte por Discord o por Telegram y yo estaré encantado de ayudarle sin ningún tipo de problema si hay cualquier cosa que no ha comprendido, ¿de acuerdo? Justo ahora no, porque obviamente en España ya es tarde, pero durante el día de mañana o lo que sea no voy a tener ningún tipo de problema para ayudar a comprender a cualquier persona si hay cualquier cosa de esta clase, la estructura que no comprendió. También, al igual que yo os puedo ayudar, si queréis también os podéis ayudar entre sí en la comunidad, que recuerdo que está súper activa y que hay un montón de gente ahí a tope, estáis a tope y me encanta ver cómo la comunidad se ayuda entre ellos, entre vosotros, y realmente creo que es algo que es muy ventajoso. Así que nada más, dicho esto, buenas noches y nos vemos en la próxima clase, ¿de acuerdo? Un saludito a todos y adiós.